En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estábamos saliendo un poquito más tarde porque estábamos a la espera del discurso del presidente de la República ante la Asamblea Nacional, un discurso que sin duda se constituyó, era una especie de reto político para el presidente de la República por múltiples razones. Estamos frente a un año preelectoral, el escenario para que el gobierno y para que el propio presidente de la República pudiera dejar sobre la mesa el tema de la repostulación y, claro, de alguna manera, bueno, pues poner en aprietos a la oposición. Yo creo que de alguna forma se logró, en el sentido de que si algo nos queda claro respecto al discurso del presidente Luis Abinader, el más largo en su periodo, este ya sería el tercer discurso ante la Asamblea, yo creo que si algo quedó claro es, aunque no se dijo explícitamente, si algo quedó implícito, fue la repostulación del presidente Luis Abinader. Primero fue el presidente del Senado, Eduardo Estrella, que parece como que se le olvidó cuál era su papel. Y cuando habló de el primer gobierno de Luis Abinader, dejaba también claro todo el tema de la repostulación. Pero vamos a ver algunas anotaciones que desde una interesante página que se llama, ¿cómo se llama? El Meeting RD, hizo sucintamente, señor, el discurso del presidente, sobre todo en todo lo que tiene que ver con aspectos puramente económicos, que fue, entiendo yo, donde fundamentó su discurso Luis Abinader. Pues nos hace un resumen bastante interesante respecto a lo dicho por el presidente Balaguer, que señor, líbranos, señor, al presidente Luis Abinader, que otro elemento también yo pienso interesante son las referencias cuando hablaba de pasadas administraciones y hacía referencia, si bien a comparaciones de lo que ocurría aquí en el 2020, se fue y se extrapoló a 2011, por tanto, se hacía una clara referencia a lo que fueron los gobiernos de Leonel Fernández, y con eso, como algunos analistas dicen, también lo pone ahí como su contendor para las próximas elecciones, porque sin dudas que Luis Abinader será candidato presidencial. Eso quedó bastante claro. Respecto a los temas económicos, hacía referencia, por ejemplo, al Banco de Reserva, y en medio de esas comparaciones del Banco de Reserva, en este resumen del Meeting RD, que yo creo que es bastante sucinto, habla de cómo se había reforzado la posición del sistema financiero, habló de Refidonza en comparación también con el año pasado, los beneficios que esto nos ha proporcionado, y habla de 63 millones, y por supuesto la referencia que todos esperaban también respecto a Punta Catalina, o más bien al sector al sector eléctrico más ampliamente, porque si uno de los puntos que ha quedado bastante cojo en esta administración del presidente Luis Abinader ha sido precisamente el sector eléctrico, que llama mucho la atención porque es un sector sumamente importante para la vida productiva del país. Respecto a Punta Catalina, decía, y abro comillas, que reportaba dividendos superiores a los 220 millones de dólares y producción récord de energía de 4.701 gigabytes, y hoy es una de las plantas más eficientes del sistema en términos del costo de energía por las compras de carbón. Ahí yo me quiero detener un poquito respecto al tema eléctrico, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y vemos lo que pasa con el tema del subsidio a este sector, señores, son 1.500 millones de dólares el subsidio en el sector eléctrico, 1.500 millones de dólares, que eso no es cualquier cosa. Entonces, aquí, Punta Catalina se ha manejado con mucha ineficiencia, por la negligencia, esa referencia que hace el presidente Luis Abinader precisamente de las compras de carbón, que generó un costo adicional para el Estado, y ese costo adicional fue de alrededor de 200 millones de dólares, y eso fue parte de la responsabilidad, o más bien yo digo irresponsabilidad o falta de gerencia
del mismo Comité de Compras y Contrataciones de la CDE, que preside justamente el ministro de Energía y Minas, y esa ineficiencia del pasado es responsabilidad única y exclusivamente del actual gobierno y de los funcionarios responsables. O sea que imagínese usted una diferencia de $200 millones por no precaver, por no planificar respecto a este sector. Exhibirse entonces Punta Catalina como algunos de esos logros, a mí me parece que no es precisamente lo más adecuado, pero además Punta Catalina, ya convertida en empresa pública, decía también, de capital 100% estatal, organizó su contabilidad arrastrada con diferencia desde la puesta en marcha de esa central termoeléctrica. Punta Catalina, desde sus inicios, por si no nos recordamos, es una empresa pública. Es una empresa pública. Ahora, bueno, podría ser una empresa comercial creada bajo el Código de Comercio, regida por el régimen privado y no por el régimen público, como debió ser, donde gracias al Congreso se estableció que siempre será 100% estatal, porque en eso todos estábamos claros, a pesar de los intentos que se han hecho para que Punta Catalina pase al sector privado, como pasó con otras grandes empresas de la generación. Respecto a Manzanillo, que también hizo referencia al presidente de la República, bueno, yo no sé hasta dónde tuvieron tan claras las cosas en términos de licitación, claro. De ninguna manera y por ningún motivo podrían compararse con lo que fue, señores, la vergüenza y yo creo el atropello y hasta el abuso, ¿no?, de ese proceso de licitación de Punta Catalina y de las empresas generadoras que casi de manera emergente tuvieron que ponerse a funcionar, como fue el caso de Boca Chica y el caso de Asua. Debemos recordar que son plantas de generación que debieron entrar desde septiembre del año pasado, que está en veremos todavía lo que ha pasado con las barcazas de Asua y con la empresa Car Power Ship. Y bueno, probablemente recién se inauguró lo de Boca Chica, no sé, supongo que eso podría funcionar como energía alternativa, porque aquí en el tema de la generación siempre estamos en déficit. Pero no se refirió para nada el presidente, por ejemplo, a todo el proceso de la generación de las empresas distribuidoras y todos los problemas que hay aquí en términos de la distribución de la energía. Pero además la ley 125.01 habla de que no se puede hablar, y el presidente lo refirió, de contratar más del 80% de la energía. El presidente reconoce que se ha contratado el 90% de la misma. Por tanto, no sabemos qué dirá, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad respecto a esto que ha dicho el presidente, y si ellos no se percataron antes de que hiciera estas acotaciones el presidente. Se refirió el presidente también a la carretera del Ámbar. Y yo recuerdo lo que había dicho, y estoy buscando la nota, que en algún momento precisamente Sigmund Freud, de la Asociación Público-Privado, había reconocido y había admitido que la carretera del Ámbar no era económicamente viable, y eso con el tráfico que se proyecta. En ese sentido, él hablaba de que el peaje no cubría la inversión, no cubrían los gastos de operación y mantenimiento, y el presidente fue muy enfático y hasta orgulloso. Por supuesto, las experiencias han sido bastante terribles, cuando habló de que ahí que no habrá peaje sombra en comparación con otras construcciones que se hizo en administraciones pasadas. No es atractiva, decía Sigmund Freud, para un esquema de alianza público-privada, incluso decía, salvo que exista un peaje sombra. No sé qué pasó ahí, cómo se cruzaron los datos, o no sé si se hicieron otros estudios de nuevo, ¿no?, después de las declaraciones de Sigmund Freud, pero eso ocurrió. Ahora, yo pienso, bueno, la referencia al tema haitiano, que no es nuevo, los pronunciamientos mismos, que yo creo que de alguna forma, si uno con algún objetivo cumple, es con haber dejado sin discurso al candidato del PLD, que parece que no tiene otra línea temática que no sea el tema haitiano, pero el presidente no ha dicho nada nuevo. El muro hace rato que se está construyendo, que igual, por lo menos yo en lo personal no creo que eso en absoluto sea la solución.
ese llamado, ¿verdad?, a ese consenso. Yo creo que también neutraliza los discursos oposicionistas, porque no nos cabe duda que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el tema haitiano aquí se utiliza mucho, ¿no?, para sacarle capital político. Yo creo que eso va a permear todas las intervenciones en las próximas elecciones. Otra cosa, bueno, ahí están todas las cifras. El presidente se refiere, por ejemplo, al tema de la salud, habla de la construcción de hospitales y demás. Por primera vez no empieza hablando de cifras COVID, en este caso. Qué bueno que las cosas han estado más o menos bajo control. De nuevo, refirió el manejo que se dio en términos del COVID aquí en República Dominicana. Sin embargo, aquí hay un tema que a mí me parece sumamente peligroso, en el que deberá detenerse en este año preelectoral y al que no se refirió el presidente de la República, señores, y es a las debilidades del sistema de seguridad social que nosotros tenemos, con todos sus puntos, y con todo lo que ha estado ocurriendo con las paralizaciones desde el Colegio Médico Dominicano, con todas las situaciones que se ha dado respecto a la gente y el acceso a la salud, el tema del salario, el tema de los salarios también, y por supuesto el tema de los subsidios. Yo les invito a que ustedes vayan a esa página donde hay ese resumen tan interesante, que yo no puedo verlo de completo porque esta transmisión no nos alcanza. Pero ahí se habla, déjame ver si me encuentro en la parte donde habla del subsidio. Creo que la cifra era de ¿cuánto? De 38,000, ¿verdad?, para el subsidio de los combustibles, incluso, que se hablaba. Aquí yo pienso que mucho más que decir cosas, en lo que dijera el presidente tenía que ser comprobable en términos del impacto que pueda tener en la población, y en lo que toca a ese subsidio del combustible. La verdad es que parece más un subsidio para que los empresarios vinculados al transporte no pierdan, y no para que tenga un impacto positivo en la población. Yo no sé en qué ha mejorado para la gente que tienen que utilizar masivamente el transporte colectivo, tanto dinero que nosotros estamos invirtiendo, según dijo el propio presidente de la República, en subsidio a los combustibles. En fin, que fue un discurso, yo pienso, totalmente un discurso con un gran impacto político, que era parte de los desafíos. Y es evidente que tenía que ser así. Yo sabía que ahí ese grito de guerra reeleccionista, aunque no de manera explícita, no le iba a decir así el presidente, iba a quedar claro, y en efecto quedó bastante claro que Luis Abinader, sí señor, va a la repostulación, y por ahí yo creo que se enfilaba su discurso. Un discurso largo, con muchos, yo creo que no se quedaron pocos puntos sin tocar, aunque no en todos los aspectos a los que haya referido el presidente de la República haya sido lo suficientemente convincentes en términos de cifras y comparados con los datos de la realidad. Pero bueno, es así un poco resumido la referencia que queríamos hacer a la intervención del presidente en el día de hoy. 179 años de nuestra independencia. Por supuesto que durante la semana iremos haciendo algunas referencias sobre otros aspectos del discurso de Luis Abinader hoy ante la Asamblea Nacional. Vamos a agradecer, como siempre, a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. 24/7 están abiertas todos los días, y muy cerquita de usted hay una Medicar GBC. Y por supuesto, como siempre, el agradecimiento a todos ustedes que nos siguen y nos acompañan en estas transmisiones. Vamos a pedirles que le den like, que compartan e inviten a otras personas a la suscripción, de manera que podamos seguir avanzando y, bueno, para que YouTube nos pueda hacer un mejor posicionamiento. Suscríbanse si no lo han hecho, y háganlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.